Historia 1. La habitación del Hotel 313. Dicen que los hoteles guardan más secretos de los que imaginamos. Miles de personas entran y salen de sus habitaciones cada año. Algunas felices, otras desesperadas y unas cuantas que nunca regresan. Daniel lo descubrió en un viaje de negocios. Llegó tarde a una ciudad pequeña, con lluvia y calles desiertas. El único hotel abierto era uno antiguo, de fachada descuidada, y con un letrero de neón que parpadeaba. No tenía opciones, así que decidió hospedarse allí. En recepción, un hombre mayor lo atendió con una sonrisa forzada. «Buenas noches, ¿habitación disponible?». El recepcionista dudó un segundo antes de responder. «Sí, claro. Solo me queda la 313». Daniel notó la pausa, pero estaba demasiado cansado para darle importancia. Tomó la llave metálica y subió por el estrecho ascensor. El pasillo del tercer piso era diferente a los demás, más oscuro, con una alfombra vieja que olía a humedad. La puerta de la 313 estaba al fondo, y apenas meter la llave sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cuarto era extraño. La decoración parecía detenida en los años 70. Cortinas rojas pesadas, un armario enorme de madera y un espejo que ocupaba toda la pared frente a la cama. Pero lo que más inquietaba era el silencio, tan denso que parecía absorber cada ruido. Esa primera noche, Daniel intentó dormir, pero un golpeteo suave lo despertó a las 3:13 a.m. Provenía del armario. Al abrirlo, no había nada, salvo un olor metálico que lo hizo retroceder. Cerró rápido y trató de convencerse de que estaba imaginando cosas. La segunda noche fue peor. Despertó otra vez a las 3:13, esta vez con el sonido de pasos en el pasillo. Se asomó por la mirilla, no vio a nadie. Pero cuando volvió a la cama, el espejo reflejaba algo imposible. En lugar de mostrarlo a él, mostraba la silueta de una mujer de cabello largo, parada detrás suyo. Daniel se giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. El corazón le latía con fuerza. Corrió hacia la puerta, pero ésta no abría. Giró la perilla una y otra vez, sin éxito. El teléfono del cuarto empezó a sonar. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa. Del otro lado, solo se escuchó un susurro repetitivo. «No debiste entrar. No debiste entrar». La tercera noche fue la última. Daniel estaba decidido a no dormir con las luces encendidas. A las 3:13 en punto, las cortinas se movieron como si alguien invisible las apartara. El espejo comenzó a empañarse desde adentro, y unas manos blancas se apoyaron contra el vidrio. Poco a poco, un rostro pálido, con ojos hundidos, se fue formando en el reflejo. Daniel gritó y corrió hacia la puerta, que esta vez sí cedió. Bajó las escaleras desesperado, directo a recepción. El recepcionista lo miró sorprendido. «¿De la 313?», preguntó en voz baja. Daniel asintió. El hombre suspiró y dijo: «Esa habitación no debería haberse usado. La cerramos hace años, después de que una mujer se quitara la vida allí. Desde entonces, todos los que entran no salen igual». Daniel huyó del hotel sin mirar atrás. Al llegar a su coche, respiró aliviado. Pero al encenderlo, vio el retrovisor. En el asiento trasero, la misma mujer del espejo lo observaba en silencio. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche en la habitación 313? Déjame tu respuesta en los comentarios. Historia 2. Amityville. La casa maldita de Long Island. En el pequeño pueblo de Amityville, Long Island, se levanta una de las casas más infames de la historia del terror. El 13 de noviembre de 1974, un joven llamado Ronald DeFeo Jr., en un acto atroz, tomó un rifle y asesinó brutalmente a los 6 miembros de su familia mientras dormían. Sus padres y hermanos fueron encontrados en sus camas, acostados boca abajo, como si jamás hubieran escuchado el sonido de los disparos. El hecho de que ninguno de los vecinos reportara ruidos esa noche aún es un misterio que desconcierta a investigadores y curiosos hasta hoy. La casa permaneció vacía por un año, hasta que en diciembre de 1975, George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, se mudaron allí buscando un nuevo comienzo. Al principio todo parecía normal, pero en cuestión de días, su vida se convirtió en una pesadilla. Según ellos, la casa estaba impregnada por una energía oscura imposible de ignorar.
Las puertas se cerraban de golpe sin explicación. Las ventanas se abrían solas en pleno invierno y las paredes rezumaban un extraño líquido verdoso con un hedor insoportable. George comenzó a despertarse todas las noches a las 3:15 a.m., la hora exacta en la que DeFeo había cometido los asesinatos. El comportamiento de los niños cambió radicalmente. Se volvían agresivos, sufrían pesadillas y aseguraban ver sombras que los observaban desde las esquinas. Kathy, por su parte, relató que sentía constantemente una presencia junto a su cama, y en más de una ocasión aseguró haber visto el rostro de un demonio reflejado en los espejos de la casa. La familia incluso llegó a describir a una entidad con forma de cerdo gigante de ojos rojos brillantes, que los miraba desde las ventanas. La tensión aumentó hasta niveles insoportables. La familia, aterrorizada, abandonó la casa apenas 28 días después de haberse mudado. Dejaron atrás todas sus pertenencias, convencidos de que si se quedaban una noche más, no saldrían con vida. El caso rápidamente capturó la atención de los medios y de investigadores paranormales, entre ellos Ed y Lorraine Warren, famosos demonólogos. Según sus reportes, la casa estaba habitada por una presencia demoníaca, vinculada a antiguos rituales practicados en el terreno siglos atrás. Otros especialistas alegaban que todo había sido una farsa montada por los Lutz para lucrar con la tragedia. La historia de Amityville trascendió fronteras. Se escribieron libros, se realizaron documentales y se produjeron películas que convirtieron a la casa en un ícono del terror. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue sin resolverse la duda. ¿Los Lutz vivieron realmente una experiencia paranormal? ¿O todo fue una estrategia para hacerse famosos? Lo cierto es que, con pruebas o sin ellas, la casa de Amityville continúa generando miedo. Incluso en la actualidad, quienes se acercan al vecindario aseguran sentir una energía densa, como si la tragedia y los horrores nunca hubieran desaparecido del todo. Algunos visitantes afirman escuchar gritos apagados en el interior de la vivienda, a pesar de que la casa está vacía y bajo estricta vigilancia. El mito de Amityville se mantiene vivo porque toca la fibra más sensible del miedo humano. La posibilidad de que un lugar quede marcado para siempre por la tragedia y que esas energías oscuras se nieguen a desaparecer. Sea verdad o mentira, lo inquietante es que todos los que han vivido en la casa coinciden en algo. Nunca se siente como un hogar, sino como un recordatorio constante de lo que allí ocurrió. Y aunque algunos argumentan que las películas y los libros exageraron la historia, basta con observar la fachada de la casa, con sus icónicas ventanas semejantes a ojos vigilantes, para que cualquiera sienta un escalofrío recorriendo su espalda. Quizás la verdadera maldición de Amityville no sean los fantasmas, sino la forma en que la historia ha quedado grabada en la mente colectiva. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que ocurre dentro de una casa embrujada, sino lo que permanece en nuestra imaginación después de escucharla. Historia número 3. El juego del elevador. El juego del elevador es una de las leyendas urbanas más inquietantes de Internet. Se dice que proviene de Corea del Sur y que consiste en un ritual que permite a quien lo realiza acceder a otra dimensión si sigue estrictamente todas las instrucciones. La historia comenzó a circular en foros de Internet hace varios años y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral debido a la combinación de lo mundano, un simple elevador, con lo sobrenatural. Para comenzar el juego, se necesita estar completamente solo y en un edificio de al menos 10 pisos. La participante debe entrar al elevador y presionar los botones en una secuencia específica. Primero ir al 4º piso, luego bajar al 2º, después subir al 6º y finalmente regresar al 4º piso. Cada piso tiene un significado simbólico y parece abrir un portal a la dimensión desconocida. Si en algún momento el elevador se detiene y aparece otra persona, se debe ignorar completamente su presencia. Hablarle o interactuar con ella puede traer consecuencias fatales. Los relatos cuentan que esta figura puede parecer un familiar, un amigo o incluso un desconocido sin rostro, pero no debe mirarse directamente a los ojos. A medida que la persona realiza el ritual, la atmósfera dentro del elevador cambia. Luces que antes eran normales comienzan a parpadear de manera errática
y la música ambiental del edificio se distorsiona en sonidos extraños, como susurros ininteligibles o golpes metálicos provenientes de los pisos superiores. Algunos relatos afirman que el aire se vuelve frío y húmedo, y que se pueden ver reflejos que no coinciden con la realidad, como una silueta detrás de la puerta o un piso que aparece donde antes no existía. La tensión psicológica aumenta con cada piso presionado, haciendo que incluso los participantes más escépticos sientan miedo real. Si se completa la secuencia correctamente, la leyenda asegura que la persona logra acceder a la otra dimensión. En este lugar alterno, todo es idéntico a su mundo, pero con detalles inquietantes. Los pasillos parecen más largos, los pisos se repiten de manera infinita y los sonidos son extrañamente amplificados. Allí la persona está sola, y cualquier intento de salir antes de terminar el ritual puede resultar en quedar atrapado permanentemente. Quienes han regresado relatan que el mundo exterior parece ligeramente cambiado, con relojes que marcan horas diferentes y edificios que no recuerdan haber visto antes. Algunos incluso afirman que notaron figuras que los observaban desde las sombras, imposibles de identificar. Uno de los casos más conocidos asociados a esta leyenda ocurrió en Corea del Sur en los años 2000, donde un joven llamado Min-jun decidió probar el juego. Entró al edificio que cumplía con los requisitos y comenzó a presionar los botones siguiendo la secuencia. Los testigos que lo observaron desde el lobby aseguran que el elevador permaneció detenido mucho más tiempo de lo normal en cada piso, y que Min-jun parecía estar en trance, murmurando números y palabras incomprensibles. Nunca se volvió a ver a Min-jun. Algunos creen que logró acceder a la otra dimensión y decidió quedarse allí, mientras que otros sospechan que algo lo atrapó entre mundos. La historia fue publicada en foros, donde usuarios comenzaron a relatar experiencias similares, aunque ninguno confirmó un regreso seguro. La versión estadounidense de la leyenda ganó fuerza con el caso de Elisa Lam, una joven canadiense que fue encontrada muerta dentro de un tanque de agua en el Hotel Cecil, en Los Ángeles, en 2013. Aunque su muerte fue declarada accidental, los videos del elevador mostrando su comportamiento errático provocaron que Internet vinculase su caso con el juego del elevador. En el video, Elisa parece presionar botones al azar, entrar y salir del elevador, mirar a la cámara y hacer gestos extraños, lo que alimentó la especulación de que estaba atrapada entre dimensiones o jugando el ritual sin saberlo. En la actualidad, el juego del elevador sigue siendo una leyenda urbana popular en Internet. Muchos usuarios advierten que nunca debe intentarse, advirtiendo que el juego no perdona errores y que quienes lo intentan podrían no regresar. La combinación de instrucciones simples, miedo psicológico y la sensación de aislamiento hace que esta historia sea aterradora incluso para quienes saben que probablemente es ficticia. La narrativa juega con el temor universal a lo desconocido, el encierro en un espacio pequeño y la posibilidad de ver algo que no pertenece a nuestro mundo. Se trata de un recordatorio de que el miedo no siempre reside en lo visible, sino en lo que no podemos comprender ni controlar. Historia número 4. El Pozo del Infierno. La leyenda del Pozo del Infierno es una de las historias más escalofriantes que circulan por Internet, especialmente en foros de terror y sitios de creepypastas. Se dice que en Siberia, científicos rusos realizaron una excavación profunda en busca de recursos naturales y terminaron descubriendo algo mucho más aterrador de lo que podrían haber imaginado. Un pozo que parecía no tener fin, del que emanaban ruidos y gritos humanos provenientes de las profundidades. Esta historia se difundió ampliamente, generando inquietud y fascinación por igual, debido a la mezcla de ciencia, misterio y lo sobrenatural. Según los relatos, el proyecto comenzó en los años 80, durante la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba obsesionada con demostrar su supremacía científica y tecnológica. Los ingenieros y geólogos construyeron una máquina especial capaz de perforar kilómetros de tierra rocosa, con el objetivo inicial de estudiar la corteza terrestre y encontrar recursos minerales valiosos. Sin embargo, a medida que la perforación avanzaba, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables.
Los sensores registraban vibraciones que no podían atribuirse a movimientos sísmicos, y los trabajadores reportaban escuchar gritos lejanos, susurros incomprensibles y lamentos que parecían provenir de otra dimensión. El pozo, que alcanzó más de 12 kilómetros de profundidad según los rumores, se convirtió rápidamente en una fuente de terror para quienes trabajaban en él. Algunos operarios afirmaban que podían ver sombras moviéndose en las paredes del túnel, incluso cuando las cámaras de seguridad mostraban solo la roca sólida. La leyenda cuenta que los científicos, al intentar grabar el sonido que emergía del fondo, captaron voces que parecían suplicar ayuda y gritos que helaban la sangre, algunos en idiomas desconocidos o en dialectos antiguos. A partir de ese momento, el lugar fue apodado el Pozo del Infierno. Con el tiempo, se dice que las autoridades soviéticas intentaron cubrir la operación y clasificar toda la información. Los equipos de grabación y documentos fueron confiscados, y los trabajadores que hablaron públicamente sobre el pozo desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, fragmentos de grabaciones y testimonios filtrados comenzaron a circular en Internet, donde usuarios los compartían con advertencias. No intentes escuchar esto solo, podría afectarte. Los videos mostraban un pozo enorme, con una oscuridad total, desde donde se percibían ecos de gritos lejanos y sonidos que no correspondían a ninguna actividad humana conocida. Los relatos modernos del Pozo del Infierno incluyen historias de exploradores urbanos y aficionados a la paranormalidad que han intentado localizar el lugar exacto. Algunos aseguran que hay mapas antiguos que indican la ubicación de la perforación, pero que aquellos que se acercan a la zona sienten un frío extremo, cambios en la presión del aire y un miedo irracional que los obliga a huir. Otros afirman haber escuchado los mismos gritos, aunque mucho más lejanos, y que estos desaparecen al girar la cabeza o cuando se intenta grabarlos con dispositivos electrónicos. La leyenda también se combina con teorías sobre portales a otras dimensiones o a mundos infernales. Los supuestos científicos que investigaron el pozo habrían escuchado voces que describían castigos eternos, tormentos imposibles y almas atrapadas en sufrimiento perpetuo. Algunos relatos sugieren que mirar directamente al fondo del pozo podía enloquecer a una persona, y que incluso la exposición prolongada a los sonidos provocaba pesadillas extremas y pérdida de cordura. Por esta razón, los testimonios en Internet incluyen advertencias sobre no intentar buscar evidencia física ni acercarse al lugar. En la actualidad, el Pozo del Infierno sigue siendo un mito viral, pero ha trascendido como una de las historias más populares en foros de terror y en videos de YouTube. Su atractivo radica en la mezcla de elementos científicos, el misterio geográfico y el horror sobrenatural. Cada nueva versión añade detalles sobre voces, luces, sombras y sensaciones físicas inexplicables, haciendo que la leyenda evolucione y mantenga vivo el miedo en quienes la leen. Los usuarios de Internet continúan especulando. ¿Realmente existió la excavación? ¿O fue un experimento de desinformación de la época soviética? El Pozo del Infierno representa el miedo a lo desconocido y la fascinación por los límites que la humanidad aún no puede comprender. Sea real o ficción, esta historia ha inspirado creepypastas, videos de terror y discusiones sobre lo que podría estar oculto bajo la superficie de nuestro planeta. La mezcla de tecnología avanzada, misterio y horror sobrenatural hace que el Pozo del Infierno sea una leyenda digital que sigue creciendo y aterroriza a quienes se atreven a imaginar qué podría haber en el fondo de ese abismo insondable. Historia número 5. La ballena azul. La ballena azul es uno de los fenómenos virales más aterradores de Internet, que combina elementos de desafío, manipulación psicológica y leyendas urbanas. Su origen se remonta a Rusia alrededor de 2013, donde comenzó como un juego en redes sociales que involucraba tareas diarias aparentemente inofensivas, pero que con el tiempo escalaban hasta niveles peligrosos, incluso letales, aunque gran parte de la información se ha comprobado como exagerada o falsa. La leyenda sigue causando miedo y fascinación. La historia se difundió rápidamente, causando alarma mundial y convirtiéndose en un tema recurrente en noticias, foros de Internet y videos de YouTube. El juego se llama Ballena Azul
porque según los creadores del reto, quien participa termina fundiéndose con la criatura. Una metáfora del suicidio final que muchos participantes han reportado en diversas versiones de la historia. La mecánica consiste en que un grupo de administradores de redes sociales contacta a jóvenes vulnerables, generalmente entre 12 y 17 años, y les da instrucciones diarias que deben cumplir rigurosamente. Al inicio, las tareas parecen simples: dibujar una ballena, ver películas de terror o levantarse a horas extrañas. Sin embargo, con el paso de los días, las tareas se vuelven cada vez más extremas y peligrosas. Se les pide autolesionarse, realizar acciones arriesgadas y, finalmente, culminar con la muerte. La narrativa que se viralizó en Internet describe un patrón inquietante. Los jóvenes que participan se aíslan, dejan de comunicarse con familiares y amigos, y se vuelven cada vez más dependientes de los administradores del juego. Los relatos afirman que estos manipuladores utilizan la presión psicológica para mantener a los jugadores bajo control, amenazando con revelar secretos o incluso con dañar a sus seres queridos si abandonan el juego. Esta dinámica crea un efecto de terror constante, en el que la víctima se siente atrapada y sin salida. Uno de los casos más conocidos que se relaciona con la ballena azul ocurrió en Rusia en 2016, cuando varias adolescentes aparecieron muertas en circunstancias misteriosas. Los medios informaron que se había encontrado evidencia de participación en el juego, como cuadernos con dibujos de ballenas, mensajes en redes sociales y marcas de cortes en brazos y piernas. Este hecho provocó una ola de pánico en escuelas y familias y llevó a que las autoridades investigaran el fenómeno, cerrando grupos y sitios web asociados al juego. Sin embargo, nunca se pudo comprobar con certeza la relación directa entre el juego y todas las muertes reportadas, y muchos expertos consideran que se trata de una combinación de mito y pánico moral viral. El impacto de la ballena azul no se limitó a Rusia. La historia se expandió rápidamente a otros países, incluyendo México, España y Estados Unidos. Los padres comenzaron a recibir alertas sobre la actividad del juego en redes sociales y aplicaciones de mensajería, y las escuelas implementaron programas de prevención y charlas sobre seguridad digital. Internet se llenó de artículos de advertencia y testimonios de jóvenes que afirmaban haber sido contactados por el juego, aumentando la leyenda urbana y el miedo colectivo. Aunque gran parte de la información que circula sobre la ballena azul ha sido exagerada o desmentida, la leyenda persiste debido a la combinación de elementos verosímiles y terror psicológico. La idea de un juego en línea que pueda controlar la mente de los participantes y llevarlos al suicidio apela a los temores modernos sobre la vulnerabilidad digital y la influencia de Internet en la vida de los jóvenes. La historia se ha convertido en un referente cultural de cómo las leyendas urbanas pueden evolucionar en la era digital, mezclando realidad, ficción y miedo. Hoy en día, la ballena azul sigue siendo utilizada en foros y videos de terror como ejemplo de los peligros de Internet y de la manipulación psicológica. La narrativa juega con la tensión y el miedo al aislamiento, al control externo y a la pérdida de libertad, elementos que la hacen escalofriante incluso para quienes saben que probablemente es un mito. Cada nueva versión del relato añade detalles sobre tareas, reglas y efectos psicológicos, haciendo que la leyenda evolucione y mantenga su aura de misterio y terror en la red. La historia de la ballena azul nos recuerda que el miedo moderno no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de lo cotidiano y lo digital, donde la influencia de otros puede convertirse en un peligro real. Aunque muchos investigadores consideran que el fenómeno es más un mito que una serie de crímenes verificables, la leyenda ha dejado una marca indeleble en la cultura de Internet y sigue aterrorizando a quienes se atreven a investigar sus detalles.